¿Qué tal, mis amados hermanos? Reciban todos ustedes un saludo muy especial de quienes hacemos este escenario, este espacio de los revolucionarios de la ternura. Hoy, mis amados hermanos, creo que es fundamental que hablemos de lo que estamos celebrando hoy en este día. Y estamos celebrando el Día del Padre. El Día del Padre es una celebración que genera muchas, expectativas. Y genera muchas expectativas porque, bueno, si usted se va ahí al internet y busca Día del Padre, canciones, por ejemplo, para el Día del Padre, encuentra muy pocas. Usted encuentra hoy, pues ya obviamente, porque la riqueza que nos ofrecen las redes sociales nos permiten hacer eso. Pero hace pocos años no era posible encontrar material para hablar del papá. Yo quiero referirme a 4 cosas muy importantes que son características y son fundamentos del papá. Y creo tener pues la suficiente experiencia para hacerlo. Seguramente me voy a equivocar y habrá personas con menos experiencia, más doctos en la materia. Pero en mi poca experiencia de ser papá, pues quisiera compartir algo con ustedes. 4 cosas, 4 fundamentos. El primer fundamento, el amor. Una de las principales características que debe tener un papá es el amor. El papá es un hombre que permanentemente está amando a su esposa y a sus hijos, entregándose constante y permanentemente. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios precisamente habla de eso, de lo que es el amor. Y ese amor entendido en que todo lo doy, en que todo lo entrego, en que no espero nada a cambio, nada para mí, ese debe ser el amor del papá. El amor del papá, un amor desinteresado. El amor del papá, un amor que está permanentemente abonando el camino, el terreno, siempre amando, siempre entregándose, siempre involucrándose en la vida de sus hijos. El amor es algo fundamental. Y en el amor hay muchas cosas particulares. La caricia, el beso, está el detalle, todas estas cosas que hacen parte del amor. A veces nosotros nos entregamos al servicio de nuestros hijos, al servicio de nuestra familia, pero vamos avanzando sin tener en cuenta brevemente lo que es el amor como papá. Hay un texto bíblico maravilloso que es el texto del hijo pródigo. En Lucas 15 lo encontramos. Es la parábola del hijo pródigo. Pero más que el hijo como protagonista, el protagonista de toda esa historia no es el que se va, sino es el papá que se queda a esperar. Y cuando ve al hijo acercarse de regreso, se vuelca totalmente para abrazarlo y le dice: calla, no digas nada, has regresado y estás bien y voy a hacer una fiesta, y le devuelve todo. Ese es el amor que un papá debe tener hoy en día por cada uno de sus hijos. Segundo fundamento, la protección. El papá tiene que ser un protector permanente y constante de sus hijos. Un soldado, un guerrero, un luchador para hacer de sus hijos, para que sus hijos estén bien, para hacer de sus hijos esos hombres y esas mujeres que están protegidos y que sienten esa protección. El papá está siempre defendiendo. El papá con su fuerza, no con la fuerza física solamente, sino también con su fuerza que le permite la experiencia, su fuerza espiritual, su fuerza psíquica, su fuerza psicológica, está haciendo de los chicos, de los hijos, eso que se quiere. Hombres y mujeres también fuertes, sin miedo, sin temores. Un papá que genera miedo, un papá que genera temor, pues difícilmente yo lo podría llamar papá. Claro, papá biológico porque engendró un hijo, pero papá como tal, no. Hay, ya te digo, en la experiencia de esa parábola del hijo pródigo, un papá
que es lleno de dulzura, lleno de ternura siempre, que está allí, que está en los momentos difíciles, que está en los momentos en que tú te caes, que está en los momentos para levantarte. Ese es el papá que protege. Es el papá que siempre está pendiente, que llama, que te busca, que te lleva, que te cuida, que te sube al bus. Cuando nuestros hijos son pequeñitos, sí que expresamos toda esa grandeza de la protección. A veces uno piensa que el papá se va volviendo viejo y que ya no tiene la posibilidad de proteger. Claro que sí. Más adelante, en el último fundamento de este pilar de un papá, voy a hablar de eso precisamente. Entonces ya vemos que un papá es el que ama, un papá es el que protege, y eso es fundamental. Cuidar a nuestros hijos. Y el cuidado requiere de un fundamento bien especial también, que es educar. Qué importante que papá sea un... Les decía, mis amados hermanos, que el papá también debe ser un educador. No un educador para que se vaya al colegio a dar clases, no. Debe ser un hombre que está constantemente enseñando. Y no enseñando matemáticas, ni física, ni química, porque seguramente muchos papás ni siquiera sabrán de eso. Pero un papá tiene que enseñar a vivir. Debe ser ejemplo de vida. A veces nosotros no tenemos en cuenta este fundamento y nos equivocamos enormemente. Nos equivocamos, mis queridos amigos que nos están escuchando, nos equivocamos y cuando ya queremos retomar de nuevo, a veces es tarde. Ojalá que en tu vida no sea tarde todavía para poder ser un papá ejemplo. Cuando somos jóvenes nos equivocamos permanentemente. Ayer miraba a unos amigos que son padres de familia, cómo se iban, se reunían y empezaban a circular los billetes para ir a comprar licor. No he hablado con ellos todavía. Esta mañana muy tempranito les envié un mensaje. Algunos no lo han contestado porque seguramente están borrachos. Pero el ejemplo es fundamental. Yo digo, un papá que no es ejemplo, pues tampoco puede llamarse papá. Porque el papá enseña a vivir. Y hoy sí que en nuestra sociedad necesitamos papás ejemplo. Papás que direccionen el camino de sus hijos. Claro, ya lo he dicho, nos hemos equivocado, yo me he equivocado 1.000.000 de veces. Pero el equivocarse no significa quedarse allí en la equivocación y en el error, sino levantarse y avanzar para que nuestros hijos también sepan levantarse y avanzar cuando se han equivocado. Es poder darles las herramientas para que no se equivoquen, la enseñanza suficiente para que no se equivoquen, la enseñanza suficiente para que ellos avancen, para que nuestros hijos avancen sin miedo, sin temor. Hoy necesitamos papás ejemplo de vida, necesitamos papás que miren más allá de lo que simplemente es la vida en el hogar. Necesitamos papás que besen, necesitamos papás que abracen, necesitamos papás que digan te amo. A muchos de nosotros, mis amados hermanos, se nos ha olvidado decir te amo, hijo. Se nos ha olvidado abrazarlos, se nos ha olvidado darles un beso, se nos ha olvidado darles la bendición, se nos ha olvidado servirlos, levantarnos un domingo a pasarles un café, un desayuno. Llegar, aunque sea cansados, a revisar las tareas. El papá no es solamente el que está dando dinero. El papá no es solamente el que está apoyando y trabajando para... Sí, son cosas importantes. Dentro de la protección está eso que es importante. Poder trabajar para que tu familia no muera de hambre. Poder trabajar, esforzarte para que tu familia tenga lo necesario y lo suficiente. Por eso te decía que en el ejemplo... El papá no puede ser un borrachín. El papá no puede ser un violento que cada vez que llega a la casa empieza a gritar y a tirar todo, a maltratar a mamá, a maltratar a los niños. Que llega a medianoche borracho y todos los muchachitos tienen que ir a esconderse para que papá no los golpee.
que llega drogado, que se gasta el dinero con mujeres, que se gasta el dinero con amigos y en casa hay problemas y dificultades. Hoy necesitamos padres de familia que sean ejemplo, al ejemplo de nuestro Maestro Jesús. Y con esto me voy a la última parte, el último fundamento. Ya hemos hablado del papá que ama, hemos hablado del papá que protege, hemos hablado del papá que enseña, pero hoy hablaremos del papá que está cerca a Dios, el papá que ora, el papá que está permanentemente poniendo la vida de sus hijos, la vida de su familia en las manos del Señor. Hoy sí que necesitamos papás integrales, papás no solamente con músculos, sino que necesitamos también papás inteligentes, pero papás que lleven a Cristo en su corazón. Y que todo lo que hagan, que el amor, que la protección, que la enseñanza esté en la actitud de oración, que te levantes muy tempranito a poner a tus hijos, a tu familia en las manos del Señor. Que vayas con ellos a la Eucaristía y si no puedes, tú ve, encomiéndalos permanentemente. Que la vida espiritual sea también un escenario para poder hacer vida el Evangelio en tu familia. Si tú cumples con estos 4 fundamentos, serás el mejor papá del mundo. Si tú cumples con estos 4 fundamentos que yo hoy te quiero compartir, seguramente no te vas a equivocar en la vida. Seguramente avanzarás con tus hijos. Nosotros hemos ido aprendiendo en el camino y hemos caído. Nos hemos equivocado enorme y profundamente, pero hemos pedido perdón, nos hemos levantado y creo que en esa medida en que tenemos esa integralidad y los 4 fundamentos bien puestos, creo que el papá podrá salir adelante con su familia. Pues seguramente habrá otros fundamentos del papá y seguramente tú conoces más, pero hoy solamente quería hablarte de esos 4. No te olvides, mi amado hermano, que ser papá no es solamente procrear, no es solamente ir a acostarse con una mujer y dejarla embarazada y después salir huyendo. No, ser papá implica muchas cosas más. Que el Señor bendiga a todos los padres de familia, en especial a aquellos que tienen endurecido su corazón, que no le han permitido entrar a Dios, que no le han permitido entrar a la razón en sus vidas. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé papás santos, que nos dé papás ejemplos y modelos de vida, al ejemplo de San José, por ejemplo. Qué alegría me da encontrarme con padres de familia que hacen todo lo posible por construir el reino de Dios desde sus familias. Pero hoy también un pedido especial al Señor, para que a todos aquellos padres de familia que han abandonado, que se han ido con otras mujeres, que han abandonado sus hijos, que son maltratadores, que golpean, que abusan, pidámosle al Señor que les cambie el corazón, que les dé un corazón distinto, nuevo y diferente. Te agradezco, Señor, por este espacio, por este escenario que me permites. Un abrazo a todos los padres de familia, especialmente a los padres que aman, a los padres que protegen, a los padres que enseñan y a los padres que viven en comunión con el Señor. Hasta pronto.